Un encuentro casual en el mercado, un recuerdo olvidado. ¿Podrá el amor superar la prueba del tiempo? ¿Recordará Tronk lo que ha perdido y podrá Dewey reunirse con el padre que siempre ha deseado? No te pierdas esta emotiva historia. Dale like, suscríbete y acompáñanos en el viaje para descubrir los secretos guardados en la memoria. Aquel día la luz dorada de la mañana se filtraba suavemente a través de las hojas, comenzando a iluminar los pequeños caminos del mercado. Tanfu, los gritos ruidos de los vendedores, los pasos apresurados de los compradores matutinos, todo contribuía a crear una atmósfera vibrante y bulliciosa. El mercado Tu, como una pintura animada de la vida cotidiana, estaba lleno de sonidos familiares que se entrelazaban con otros más extraños. Tron, con su camisa vieja y sandalias comunes, estaba de pie junto al puesto de frutas y verduras. Observaba cuidadosamente los racimos de cilantro, los dientes de ajo blanco como la nieve y las cebollas frescas dispuestas ordenadamente en el estante. El aroma de las verduras y frutas frescas se mezclaba con el aire, proporcionando una sensación agradable para la mañana. Truon seleccionaba algunos productos. Sus manos largas y delgadas colocaban las verduras en su cesta cuando de repente, en medio de esa vida apresurada, escuchó una voz familiar desde atrás. «Tío Trong». Trong se dio la vuelta sorprendido. Frente a él estaba un niño de unos 5 años con una cara brillante, ojos grandes y llenos de inocencia. El niño corría rápidamente hacia él, sus pequeños pies apurados sobre el suelo polvoriento. En el calor de la mañana, cada paso del niño parecía llevar consigo una alegría inesperada. El niño abrazó a Truon con fuerza sus manitas, rodeando su cintura como si no hubiera visto a un familiar en mucho tiempo. Truon, un poco sorprendido, se quedó paralizado un momento, sin saber por qué el niño lo llamaba por su nombre. «Tío Tron, hacía mucho que no te veía», exclamó el niño con los ojos brillando y una sonrisa radiante como una flor. Truong retrocedió un paso mirando el rostro inocente del niño, pero no podía reconocerlo. Frunció el ceño confundido, intentando encontrar algo en su memoria. Los ojos del niño, esa mirada familiar, como de un lugar lejano, pero realmente no podía recordar dónde lo había visto antes. Ese sentimiento lo hacía sentir algo extraño, como si fuera un fragmento de memoria rota que no podía encajar. «Perdona, tú eres», dijo Truon con voz suave, pero aún sin poder disimular su confusión. El niño lo miró un momento con una expresión desconcertada, como si no entendiera por qué Truong le hacía esa pregunta. Y luego de repente levantó la cabeza, sonrió ampliamente y dijo: «Soy Dewey, el hijo de la tía Tunu, tío». En ese momento, Truong de repente pareció despertar de su aturdimiento. El nombre de Tiu encendió un recuerdo en su mente. Recordó a esa mujer, alguien que había estado a su lado durante mucho tiempo, aunque ahora solo quedaban recuerdos difusos. Sin embargo, lo que más desconcertaba a Truong era cómo Dewey, este pequeño niño, podía reconocerlo, mientras que él no podía recordar mucho sobre él. Miró a Dewey aún sintiendo una familiaridad inexplicable, pero su mente no podía encontrar una respuesta. Truong sonrió levemente, acarició la cabeza del niño y dijo: «Ah, Dewey, verdad, encantado de conocerte». Dewey asintió. Sus ojos brillantes miraban a Truong con admiración y cariño. Una sensación cálida se extendió por el corazón de Truong, aunque su memoria sobre el niño seguía siendo difusa. «Tío Tru, hoy que te vi de nuevo, mamá, seguro que se pondrá muy feliz», dijo alegremente, aún abrazando a Tron como si no quisiera soltarlo. Tron miró al niño y nuevamente sintió que algo quería despertar en su mente, pero fue nuevamente bloqueado por los muros de sus recuerdos. Sonrió una vez más, suavemente apartó a Dewey un poco para verlo mejor y dijo: «Seguro que tu mamá está por ahí cerca, ¿verdad?».
Sí, mamá está en la tienda de atrás, acabo de verla, respondió Dewey sin apartar la mirada de Trunk, como si quisiera examinar bien a este hombre. Trunk observó al niño, luego miró alrededor los puestos, las personas que pasaban. Sintió una extraña sensación en el aire, como si este encuentro no fuera casual, sino parte de una imagen que él aún no podía comprender completamente. «Bueno, ve con tu mamá entonces», dijo Trunk sonriendo suavemente y dándole una palmada en el hombro. Son pompa, Dewey asintió, pero antes de irse volvió a mirar a Trunk, sus ojos brillando, y luego corrió hacia la tienda donde su madre lo esperaba. Trunk permaneció allí por un momento, sus ojos siguiéndolo, sintiendo una sensación indescriptible, suave pero confusa. Se preguntaba si realmente conocía a ese niño desde hace mucho tiempo, o si eran solo recuerdos que se desvanecieron con el tiempo. El mercado Tanfu continuó bullicioso con las compras. Los gritos de los vendedores seguían resonando, pero en el corazón de Trunk esa sensación permanecía como un secreto sin resolver. Después de dejar a Trunk, entró en la tienda de Tunu, donde ella estaba ocupada eligiendo utensilios para el hogar. La tienda se encontraba en un rincón de un pequeño callejón del mercado, un poco húmeda, con estanterías llenas de todo tipo de artículos para el hogar, desde platos y tazas hasta alfombras de colores variados. El aroma de las especias, el bambú y la madera se mezclaba en el aire, creando una sensación cálida y acogedora. Tino estaba frente a la estantería de platos, organizando cuidadosamente las tazas blancas, su mirada recorriendo cada objeto para asegurarse de que todo estuviera bien ordenado. Di-yo con la cabeza ligeramente agachada, sosteniendo con fuerza el borde de la camisa de su madre, sin atreverse a mirarlas a los ojos. El niño titubeó un largo rato y finalmente, incapaz de contener sus emociones, habló. «Mamá, acabo de ver al tío Trunk, pero él no me reconoció». La voz de Dewey temblaba, llena de una decepción que no podía ocultar, como una nube gris que envolvía su pequeño corazón. Al escuchar esto, Tion-nu se dio vuelta mirando a Dewey con una expresión de ligera sorpresa. Colocó suavemente la última taza en la estantería y se acercó al niño. Con manos suaves, acarició su cabeza como una forma de consolarlo. «Dewey, no te pongas triste», dijo Tunu, su voz suave como una brisa fresca, pero con un dejo de tristeza, como si las palabras también llevaran un dolor que solo ella conocía. «Él no te reconoció, Dewey. Probablemente ya no recuerda quiénes somos». Suspiró, sus ojos perdidos en recuerdos de tiempos pasados, momentos que parecían tan cercanos, pero que ahora solo eran recuerdos borrosos y distantes. Ella había creído que el tiempo borraría todo, pero parecía que lo único que quedaba era un vacío que ella misma no podía llenar. Dee miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas, su mirada triste e incapaz de ocultar su decepción. «Pero yo lo recuerdo muy bien. Todavía lo recuerdo mucho, mamá», dijo, su voz quebrada, como si tratara de expresar lo que su corazón no podía guardar. Tiaunu sonrió débilmente, secando suavemente las lágrimas de su mejilla. «Sabes, Dewey, a veces las personas olvidan las cosas más importantes de la vida. Tal vez por el tiempo, tal vez por otras razones, pero lo importante es que siempre tendrás a mamá aquí, y nunca estarás solo». Ella enfatizó cada palabra como para dar fuerza a ambos, pero en su interior no podía evitar sentir el dolor de esas sensaciones extrañas que comenzaban a cubrir su corazón. Dee bajó la cabeza sin decir nada más. Caminó silenciosamente hacia una pequeña silla junto al mostrador y se sentó luciendo cansado. No entendía todo lo que su madre le decía, pero sentía el calor de su abrazo. Y eso, de alguna manera, ayudaba a calmar la tristeza que sentía. Tía lo miró, suspiró.
Sentía que el dolor de Dewey era una carga que no podía compartir completamente, pero sabía que sin importar que ella era la única que podía estar junto a su hijo, protegerlo y acompañarlo a través de las tormentas de la vida. Se sentó junto a él, lo abrazó con cariño, esperando que el calor de su corazón pudiera darle un poco de paz. Hijo, no te preocupes tanto por el hecho de que el tío Trunk no te reconozca. Las personas pueden olvidar todo, pero el amor que tú les das nunca se pierde. Siempre serás el niño que más amo, dijo tranquila pero llena de aliento. Dee levantó la vista y en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Aunque la tristeza aún estaba allí, sabía que había cosas que no podían cambiar, pero al menos aún tenía a su madre el amor y la atención que ella siempre le daba. El ambiente en la tienda se volvió silencioso. Solo se escuchaban los pequeños ruidos de los objetos siendo colocados en las estanterías y el suspiro de Tiaunu fusionándose. Era un momento de calma, aunque la tristeza aún no se había ido, pero en él había un consuelo que solo los seres queridos pueden brindar. Un rato después, cuando Duyo Tiu se levantó y sonrió a su hijo. Mamá necesita comprar algunas cosas más. Quédate aquí un momento. Sí, luego iremos a casa juntos. Dui asintió apoyando su cabeza en el hombro de su madre, sintiendo el calor y el amor que ella siempre le daba. Aunque la memoria de Truon comenzara a desvanecerse, el amor entre Tiunu y Dui seguiría intacto, siempre siendo la luz que los guiaría a través de los momentos difíciles. Después de salir de la tienda, Dui y Tiunu caminaban hacia la calle donde el aire fresco de la tarde se había apoderado del ambiente. Mientras los últimos rayos del sol se alargaban sobre la pequeña calle, las suaves brisas acariciaban el rostro de ambos, trayendo consigo el aroma de las flores que se desprendían de los jardines a lo largo del camino. Dui caminaba lentamente, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia atrás, donde la tienda de Tiaunu ya se había desvanecido. El niño permanecía en silencio, su mente atrapada en el encuentro con Truong esa mañana. La sensación de vacío seguía acompañándolo como una herida aún no cicatrizada. Tionu, caminando junto a su hijo, percibía la tristeza en cada paso de Dui. Suspira su corazón lleno de pena. La sensación de no poder ayudar a su hijo a superar ese dolor le apretaba el pecho. Sabía que Dui era solo un niño que no podía entender todo lo que estaba cambiando en sus vidas. Todavía era demasiado pequeño para comprender lo que ocurría con los seres queridos, especialmente con Tron, la persona que su hijo había querido y considerado parte de la familia. Tionu miró a De, sus ojos suaves como si quisiera decir algo, pero permaneció en silencio. Sabía que no siempre las palabras podían aliviar el dolor. A veces, solo la quietud, la presencia silenciosa era suficiente. Comprendía que Dui estaba enfrentando la dolorosa verdad de que Truon, la persona a la que él veía como un familiar cercano, ya no lo recordaba. Esa era una verdad difícil de aceptar, especialmente cuando los recuerdos de los días felices junto a la familia se habían desvanecido. Ahora solo fragmentos difusos en la mente del niño. De caminaba con los pasos pesados. Sus ojos miraban al frente, pero su mente vagaba entre pensamientos confusos. Recordaba cada momento cuando corrió a abrazar a Truon solo para recibir la indiferencia y el silencio de ese hombre. Eso hacía que su corazón se sintiera vacío. Quería que Tron lo reconociera, que recordara los momentos pasados, pero parecía que todo eso se había ido demasiado lejos para alcanzarlo. Tiao caminaba junto a su hijo, observando en silencio cada expresión de Dui. Sentía el vacío en los ojos del niño, pero también veía la fortaleza en la forma en que seguía caminando. Sabía que una parte de su hijo estaba comenzando a crecer, aunque tuviera que enfrentar el dolor o las pruebas de la vida.
Tieneu puso suavemente su mano sobre el hombro de Dui, apretándolo ligeramente como para transmitirle protección sin palabras. «Dui, no te preocupes tanto», dijo Tunu con voz suave pero firme. «Él recordará algún día. El tiempo puede borrar recuerdos, pero el amor nunca se pierde». Habló con una determinación que ella misma no estaba segura de creer por completo, pero era lo que quería que su hijo oyera y sintiera. Pero pudo sentir el consuelo en las palabras de su madre. No entendía bien por qué Truon no lo recordaba, pero al menos sabía que su madre siempre estaría a su lado, que ella nunca lo olvidaría. Esto le dio una sensación de fortaleza, aunque el dolor aún residía en su corazón. Ambos continuaron caminando por la pequeña calle hacia su casa bajo el cálido atardecer. Mientras las casas a su alrededor se sumían en la oscuridad, el sonido de sus pasos se oía de manera constante como el ritmo de la vida misma. Ninguno de los dos dijo nada más. Solo había un silencio lleno de comprensión, la sensación de un futuro incierto, una esperanza frágil pero suficiente para seguir caminando. Tionu sabía que aunque el tiempo pasara y la memoria de Tron se desvaneciera, ella seguía esperando que algún día él recordara todo su familia, las personas que una vez amó. Eso era lo que Tiaunu guardaba en su corazón, aunque el dolor y la pérdida nunca se alejaran por completo. Aunque llevaba consigo un dolor que no podía expresar con palabras, mantenía la fe en su madre en lo que ella le había dicho. No sabía cómo sería el futuro si Truen lo recordaría algún día. Pero al menos con su madre a su lado, Dai no se sentía solo. Sabía que su madre siempre sería quien lo protegería y lo amaría, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. El camino a casa parecía más largo, pero cada paso llevaba consigo una pequeña esperanza. Aunque los recuerdos se desvanecieran, el amor seguía intacto, nunca cambiaría. En el camino de regreso, el ambiente seguía en silencio. Solo se oían los pasos de madre e hijo resonando uniformemente sobre el suelo. Dui caminaba junto a su madre, sus hombros ligeramente caídos, dando pasos suaves como si estuviera cargando una tristeza que no podía compartir. Tiunu se dio cuenta del estado de ánimo de su hijo. Su corazón se apretó por el sufrimiento que Dui estaba viviendo. Sabía que Dui aún no podía comprender todo, y la tristeza en los ojos de su hijo le dolía profundamente. Tionu puso suavemente la mano sobre el hombro de Dui y lo acercó un poco más hacia ella. «Dulce, ¿cómo te sientes?», comenzó a decir su voz suave pero firme. «No te pongas tan triste, a veces el tiempo cambia todo. Los recuerdos pueden desvanecerse, pero el amor nunca desaparece». Intentó dar palabras de consuelo, pero en su interior ella también se sentía incierta, no completamente segura de todo. Dui no respondió de inmediato. Solo caminaba en silencio junto a su madre, sus ojos todavía llenos de tristeza. Recordaba el momento cuando corrió a abrazar a Tron con la esperanza de recibir el mismo abrazo, pero él no lo reconoció. No hubo ninguna respuesta. Esa sensación de vacío seguía acechando el corazón de Dui como una herida que no sanaba. El niño no podía entender por qué Truon no lo recordaba. No comprendía por qué los bellos recuerdos que tenían juntos se habían desvanecido de esa manera. Tionunu miró a su hijo con el corazón lleno de pena. «¿Recuerdas, Dui? Tuvimos momentos muy hermosos juntos», continuó. «Él te quería mucho y yo también. Pero hay cosas en la vida que no podemos controlar. A veces la memoria de las personas se desvanece con el tiempo, pero el amor verdadero no es fácil de olvidar». Con suavidad acarició a Dui, queriendo que entendiera que el amor entre ella y Truon aún existía, aunque no fuera fácil para él recordar todo. Dui escuchó a su madre, pero su corazón aún no lograba encontrar consuelo. Levantó la cabeza a sus ojos nublados por las lágrimas, pero sin dejar que cayeran. «Mamá»,
¿Crees que el tío Trong alguna vez me recordará?, preguntó con la voz entrecortada como si estuviera buscando una respuesta segura. Tionu miró los ojos de su hijo sintiendo una sensación de impotencia en su pecho. Suspiró y suavemente abrazó a Dui. No lo sé, Dui, pero espero que algún día él recuerde todo. Sin embargo, siempre tendremos uno al otro. Mamá siempre te amará y eso es lo más importante. Dios, pero pudo sentir el consuelo en el cálido abrazo de su madre. Sabía que aunque Tron no lo recordara, al menos su madre siempre estaría a su lado, siempre lo amaría y protegería. Aunque Dui no podía olvidarse por completo de su dolor, la presencia de Tiu y sus palabras de aliento lo hacían sentirse un poco menos vacío. Madre e hijo continuaron caminando por el camino en silencio, pero el ambiente entre ellos parecía un poco más ligero. Así paso a paso en silencio sabían que aunque había cosas que no podían cambiar el amor entre ellos, jamás se desvanecería. Aunque los recuerdos pudieran desvanecerse con el tiempo, el amor sincero siempre permanecería intacto en los corazones de ambos. En el camino de regreso después de salir del mercado, Tamph, Tiunu y Dui decidieron pasar a visitar al padrastro de Tiu que estaba luchando contra una enfermedad grave. Ambos caminaban en silencio. El aire se volvió de repente más pesado como si cada paso los llevara a otro mundo. Un mundo sin risas ni alegría, solo silencio y preocupación. Dui percibió claramente el cambio en el ambiente caminando al lado de su madre con los ojos llenos de ansiedad que no podía esconder. Tionu intentaba sonreír, pero su rostro no podía ocultar el peso en su corazón. Con cada paso sentía como si estuviera cargando un fardo invisible, no solo por la salud de su padrastro, sino también por la vacuidad que Tron había dejado en su vida. Pensamientos entrelazados sin saber por dónde empezar, sin saber cómo enfrentar todo esto. Dui miraba a su madre sin decir nada, pero sintiendo la tensión que envolvía el ambiente. Se preocupaba por su padrastro, a quien también apreciaba mucho, pero no podía esconder la tristeza que sentía. En su mente la imagen de Tron seguía apareciendo imposible de borrar. Recordaba el abrazo que le dio a Trong, esperando recibir uno a cambio, pero solo obtuvo extrañeza de parte de ese hombre. Se sentía confundido, incapaz de entender por qué todo había cambiado, y esa sensación de pérdida lo acompañaba durante todo el camino. Tionu notó la preocupación de Dui, pero no sabía qué hacer para tranquilizarlo. «Dui, no te preocupes demasiado», dijo con voz suave pero firme. «Tu padrastro estará bien. Mamá cree que el poder del amor puede ayudarlo a superar la enfermedad». De permaneció en silencio. Sus ojos seguían mirando hacia adelante sin decir nada más. Sabía que su madre estaba tratando de ser fuerte, pero también entendía que no era fácil mantener el ánimo en este momento. La salud de su padrastro era muy grave, y hasta aún no podía negar el miedo que iba creciendo en su interior. Tianu se sentía más cansada que nunca, pero seguía esforzándose por mantener la calma. Esperaba que la visita a su padrastro la ayudara a olvidar un poco las preocupaciones de la vida, así como el vacío que Tron había dejado en su corazón. Cada día que pasaba, Tron se sentía como una parte del pasado borroso que ya no podía recuperar. Quería que él recordara todos los momentos felices que habían compartido, pero el tiempo se había llevado todo. El cansancio y la preocupación hacían que Tianu sintiera que vivía en otro mundo, un mundo donde la felicidad y la alegría parecían estar muy lejos. Cuando llegaron frente a la puerta de la casa de su padrastro, el ambiente se volvió aún más pesado. Tunu se detuvo un momento. Respiró profundamente para calmarse. No quería que Dui viera su debilidad, aunque en su corazón se sentía como una llama que se apagaba lentamente. Se giró hacia Dui y sonrió suavemente. «Ve adelante, hijo. Entraré enseguida».
dijo su voz cálida pero con un toque de prisa. Dilló a su madre, luego entró, pero antes de irse se detuvo y miró a Tiu como si quisiera preguntar algo, pero no dijo nada. Tino asintió dando un paso hacia adentro siguiéndolo. La puerta se cerró detrás de ellos y el ambiente a su alrededor se volvió silencioso. Aunque las preocupaciones en su corazón no podían desaparecer fácilmente, al menos en ese momento, Tunu sentía que aún podía hacer algo bueno por las personas que la rodeaban. La presencia de su hijo, la preocupación por su padrastro, le ayudaron a olvidar aunque fuera por un rato la tristeza y la pérdida que no podía evitar. Ella esperaba que algún día cuando todo esto pasara pudiera encontrar paz en su corazón, aunque Trong recordara o no. Cuando llegaron a la casa de su padrastro Tiunu y Dui fueron recibidos cálidamente por los familiares. Las risas y la calidez de sus seres queridos hicieron que el ambiente se volviera más animado, pero para Tiu su mente no podía dejar de pensar en Trong. Intentó sonreír, pero en su corazón surgieron preocupaciones indescriptibles. Miraba a sus familiares sus miradas llenas de cariño, pero ninguna de ellas conseguía disipar la ansiedad que pesaba sobre su pecho. Duye corrió hacia el interior donde todos estaban reunidos. El niño rápidamente se integró al ambiente familiar, pero Tiunu permaneció unos momentos quieta en la puerta tratando de recuperar la calma. Los sonidos alegres que venían de la casa eran parte de la vida, pero Tiu no podía evitar sentir la ausencia de alguien a quien había querido profundamente, alguien que aunque el tiempo pasara, seguía siendo inolvidable en su corazón. Entró a la casa donde todos estaban sentados juntos, conversando alegremente. Preguntaron por la salud de su padrastro por el trabajo, y Tia trató de participar en la conversación, pero su mente seguía ocupada en algo más. Algún día Tron recordará todo. Recordará los momentos que compartieron, las sonrisas, las caminatas juntos al atardecer, o las largas charlas nocturnas sobre los sueños de la vida. Tionu no encontraba respuesta a esa pregunta. En realidad no sabía si los recuerdos de la familia del amor regresarían algún día a Tron. Todo parecía incierto, nada seguro, y esa incertidumbre hacía que su corazón se sintiera vacío. Pero había algo que sabía con certeza en su corazón. Trong siempre sería la persona más importante. Al ver a Diente con los niños de la familia Tiunu, sintió un poco de consuelo. El niño había logrado olvidar en parte su tristeza, integrándose a la felicidad de los demás, pero en el alma de Tun seguía presente. Miró a su hijo y nuevamente se preguntó si algún día se daría cuenta de que la vida ya no sería la misma, si los recuerdos de Tron se irían desvaneciendo, o si acaso ocurriría un milagro que lo hiciera recordar todo. Se sentó junto a sus familiares. Sonrió suavemente, pero su mirada no podía esconder la tristeza. Intentó concentrarse en la conversación, pero los pensamientos sobre Trong seguían invadiendo su mente. Cada vez que alguien mencionaba historias felices de la familia Tunu, sentía una ausencia, como si faltara una parte esencial de la imagen familiar que no podía restaurar. A pesar de todo, no dejaba de tener esperanza. Esperaba que algún día Truong recordara, que regresara, que los recuerdos resurgieran y todo volviera a ser como antes. Era una esperanza frágil, pero en el corazón de Tunu esa era una llama que nunca se apagaría. Aunque Truong no estaba allí, Tunu sentía su presencia en cada momento. Cada palabra, cada gesto suyo al hablar con los familiares parecía guardar un vestigio de Trong. Él seguía siendo una parte indispensable de su vida. Aunque los recuerdos pudieran desvanecerse, aunque el amor pudiera ser puesto a prueba por el tiempo, Tron seguía siendo la persona más importante, la que no podía olvidar, sin importar cómo cambiara el mundo. Cuando la noche cayó, las suaves luces amarillas en la casa crearon una atmósfera más cálida. Duy, estado sentado en silencio junto a su madre,
mirando de vez en cuando a sus ojos como si quisiera preguntar algo, pero sin saber qué decir. Tunu sonrió, acarició suavemente la mano de su hijo y luego volvió a mirar a los demás. Sabía que en la vida había cosas que no podían cambiar y que de todos modos tenía que seguir adelante. En su corazón, Tron seguía siendo la persona más importante. Aunque él lo recordara o no, el amor que sentía por él no cambiaría. Y aunque la vida cambiara, aunque los recuerdos se desvanecieran, Tunu seguía esperando que algún día Truong regresara y todo volviera a ser como antes. Gracias por seguir la historia de Tunu Yu y Dui. Si sientes que las emociones en esta historia realmente han tocado tu corazón, déjanos un comentario abajo para compartir tus pensamientos. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de perder una parte importante de tu vida y la esperanza de que los recuerdos hermosos regresen? Cuéntanos qué piensas sobre el amor y la esperanza en esta historia. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias significativas. Không con sẽ mất tất cả. Bạn đang ngập người và chịu mình đang đứng trước một ranh giới nguy hiểm. Minh chứng gào thét của minh chứng đoàn chấn động. Con xin mẹ, nếu lần này con thất bại, con sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Không gian nhận tiếng đập của cả hai vai trong sự im lặng. Bà đang nhìn con gái, đôi mắt ngập tràn. Cuối cùng gật đầu. Được, mẹ sẽ giúp con. Ngay khoảnh khắc ấy, Linh mình vào lòng mẹ. Đôi vai run rẩy, nước tuôn xối xả. Nhưng ở sau màn nhẹ đôi mắt cô ánh lên người tia nhìn lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao. Tia nhìn của kẻ vừa quyết định đánh đổi tất cả. Cảnh khép lại bằng một cảnh góc chậm. Ánh mắt Linh lóe sáng trong bóng tối, cùng chiếc đồng hồ tích tắc vang vọng. Linh thực sự muốn giữ lại công việc hay cô đang bắt đầu ván cờ nguy hiểm với Uzi và cả gia đình anh?